Bueno, primero que nada, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en el curso de economía, a pesar, ¿verdad?, de las adversidades que estamos teniendo con relación a la señal, ¿verdad?, tanto de internet como de todo lo que se nos está presentando en este momento, ¿verdad? Pero muchas gracias ante todo por los que se puedan conectar, pues gracias por estar presentes. Además, pues hoy, primero Dios, hoy mismo les queda grabada la clase y se las voy a cargar de una vez, ¿verdad? Si diera chance el internet de poderlo hacer, ¿verdad? Porque ya vieron que está con altas y con bajas esta situación, pero al final de cuentas vamos a hacer todo lo humanamente posible y pues que el internet no falle para que puedan tener el resto de sus compañeros la clase, ¿verdad? Eh, También, pues, les comento que ya vemos 23 compañeros inscritos prácticamente en el curso de economía, ¿verdad? Y de los cuales, pues, ustedes sabían también que teníamos tarea para ser cargada hasta el día de ayer a las 23:59 horas, ¿verdad? De ello, pues quiero comentarles que de los 23, únicamente 15 compañeros lograron subir la tarea, ¿verdad? Y situación que con 8 compañeros, pues no lo hicieron. Sí me gustaría que me escribieran, ¿verdad? Y me comentaran cuáles fueron los inconvenientes para tomar una decisión, ¿verdad? Aparte de eso, también les quiero comentar que se recuerden ustedes que a pesar de que la oportunidad está, de que ustedes puedan ganar directamente con su zona, ¿verdad? Y si no la aprovechan, recuérdense ustedes que al final de cuentas, los únicos que van a salir perjudicados con esta situación y de no presentar sus tareas, van a ser ustedes, ¿verdad? Entonces, yo sí les agradezco, por favor, que en la manera de lo posible, ¿verdad? Y de que ustedes, pues, tomaran conciencia, ¿verdad? Y que desde el inicio ya estamos presentando este tipo de problemas, pues sí sería bueno, ¿verdad? Una pequeña evaluación ahí de cada uno de nosotros, qué tanto queremos avanzar en la carrera, ¿verdad? Porque recuérdense que al final de cuentas este es un esfuerzo de ustedes y para ustedes, ¿verdad? Entonces, yo sí los invito, ¿verdad? Que cualquier situación, pues me la dejen saber y pues nos vamos a estar poniendo de acuerdo. Bueno, para iniciar, pues hoy vamos a la segunda clase, ya en este domingo 18 de julio, ¿verdad? Que ya como ustedes se dieron cuenta ahí en la guía didáctica, si la han logrado ver, y en la planificación del curso, ahí está prácticamente cuándo nos va a tocar el primer examen parcial, ¿verdad? Y prácticamente pues va a ser para los cursos, ¿verdad? Así como el de nosotros en este caso. Entonces, ya hay material también en el que ustedes ya pueden ir leyendo, ¿verdad? También si se dieron cuenta, ya les incluí 3 capítulos del libro que yo utilizo para darle la clase. Entonces, por lo tanto, ustedes ya tienen cómo iniciar a leer, ¿verdad? Y prácticamente cómo irse adelantando a razón de del tema que nosotros estamos viendo y del contenido que estamos desarrollando según el día de clases. Entonces, yo también tengo una aplicación aquí en la plataforma donde yo veo quiénes ingresan y quiénes no ingresan a la plataforma. Yo sí les encargo, por favor, porque recuérdense que eso es uno de los requisitos muy importantes, que ustedes tienen que estar pendientes básicamente de lo que se desarrolla, ¿verdad? Del contenido que va a haber en el curso, ¿verdad? Y recuérdense que al final de cuentas este es un material de libro, únicamente les puedo conseguir 3 capítulos, ¿verdad? Porque la verdad que sí, el libro sí tiene 9 capítulos, entonces, y
pues va a ser, esta es la base, ¿verdad? De la que yo parto para impartirles a ustedes el curso y que básicamente pues les va a servir como un apoyo adicional a lo poquito pues que yo vengo a compartirles a ustedes. Entonces, con relación a esto, sí me gustaría por favor de que ustedes hicieran su esfuerzo y pusieran un poquito de empeño, ¿verdad? Y tal vez tratar de hojear el libro que yo ya les tengo los 3 capítulos colgados ahí en la plataforma de Blackboard. Asimismo, también pues más adelante vamos a desarrollar una tarea grupal, ¿verdad? En las cuales pues la mayor parte de la información también ahí está en esos capítulos que nos van a servir para desarrollar la tarea. Pero eso va a ser eh, un, en el lapso de estos fines de semana, ¿verdad? Entonces, para que estén preparados, por favor. Y pues para continuar, si bien se recuerdan, pues el domingo pasado hablamos sobre lo que era economía, ¿verdad? Entonces me dieron ustedes sus puntos de vista, platicamos sobre eso y basado en eso es que ustedes me dieron prácticamente sus definiciones, que ahora quiero que me hagan favor de compartirme 3 compañeros y yo los voy a nombrar, ¿verdad? Jorge Pineda, ¿me puede ayudar con su definición de economía? Les comento que cuando yo les hago estas preguntas, ustedes están acumulando sus propios puntos. Jorge Pineda, ¿está por ahí? Jorge Pineda, ¿estará por ahí? No. Saúl López Ramírez, ¿me puede ayudar con la definición que elaboró? Saúl López Ramírez. Compañeros, solo háganme un favor. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias, muchas gracias, compañeros. Bueno, Sí, se le entonces quiere escucha. decir que los compañeros no se encuentran. Maybelline, ¿usted me puede ayudar con la definición que elaboró de economía? Sí, licenciada. Muchas gracias, Ahorita le Maybelline. menciono. Bueno, mi definición es la siguiente. La economía es la ciencia encargada de estudiar cómo el ser humano organiza los recursos disponibles que normalmente suelen ser escasos para satisfacer las necesidades que se presentan y de esta manera obtener una mejor calidad de vida. También nos muestra cómo el Estado hace uso de los recursos, ya que como vemos, son muchas las necesidades de la población y el recurso es mínimo. Esta ciencia nos ayuda a encontrar las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico. La economía es un principio de racionalidad, ya que se debe utilizar todos los recursos que se poseen de una forma eficiente y eficaz. De esta manera, poder obtener los mayores beneficios. En la economía, pues también estudia los mercados financieros, la fijación de precios y el funcionamiento del comercio internacional, entre otros. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Maybelline. Estuardo, ¿me puede apoyar, por favor, con su definición? Fíjese, Lick, que yo no yo realicé la tarea. Muchas gracias. Anneli Marianet, Sí, licenciada. ¿me puede ayudar con su definición? Sí, mi Gracias, Anneli. definición sería los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Es también una ciencia que estudia el comportamiento de las acciones y de los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las ciudades. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? José González, ¿me puede ayudar? Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes, José. Mayormente, pues casi es lo mismo que lo que colocaron mis compañeras, solo que yo coloqué algo así como que mis propias palabras en unas cosas. Y si está mal, pues me corrige porque Claro, con mucho no sé gusto.
Lo escucho. Lo que yo coloqué fue la economía es la base principal para que un país se sostenga, ya que si no tiene buenos recursos, no tendrá buen ingreso para que se sostenga el país, dependiendo de nuestros productos de venta hacia los otros países y de personas que pagan los impuestos, dependerá nuestra economía. También la economía personal es la que uno debe cuidar más, dado el caso que hay personas que no saben cuidar de sus ingresos y lo malgastan en cualquier cosa. A mí me han pasado también que he tenido como que mis ingresos y lo he malgastado, y últimamente con esto de la universidad pues me ha ido mejorando un poco, únicamente. Muy bien, José, muchas gracias. Bueno, perfecto. Todos tienen básicamente la idea de que es economía, ¿verdad? Y economía en sí prácticamente ayuda a valorar y a mejorar el rendimiento de los sistemas y medios de producción, ¿verdad? Buscando el punto más beneficioso, así como también la más justa distribución de la riqueza, en cuyo caso, pues, se transforma la economía, ¿verdad? En sí, pues, la economía, ustedes saben que prácticamente, les voy a compartir una pantallita para iniciar. ¿Ven la pantalla, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, prácticamente la economía, pues tal y como lo decía la compañera Maybelline y Anneli, ¿verdad? La economía, pues es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar la vida del hombre, ¿verdad, muchachos? Porque al final de cuentas, recuérdense ustedes que si nosotros, tal como decía el compañero José, si nosotros también en lo individual no nos podemos como que educar económicamente, nos malgastamos el dinero, ¿verdad? Y realmente no le damos valor a lo que realmente debe de tener, que serían pues nuestras necesidades básicas, ¿verdad, muchachos? Supónganse, en el caso de nosotros las mujeres, ¿verdad? Tenemos un par de zapatos. Ah, no, pero como son zapatos cerrados y nosotros queríamos unas chinitas, entonces ya tenemos que tener 2 pares de zapatos. Pero si estos pares de zapatos eran de color negro y nosotros necesitamos blancos, tenemos que comprar un par de zapatos blancos. Y miren, ya van 3 pares de zapatos. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Es para mejorar nuestro medio de vida, la economía, ¿verdad? Y que realmente en este caso, pues también nosotros desde que tocamos este tema, ya debemos irnos centrando, ¿verdad? En educarnos básicamente que la economía está al servicio del hombre para mejorar el medio de vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, por favor, me gustaría que me respondieran, porque fíjese que al final de cuentas yo lo siento como que ustedes solo me encendieron la cámara y me dejaron que hablara, ¿verdad? Entonces, participemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas recuérdense que esto les va a servir mucho a ustedes y que en algún momento ustedes tienen una duda, de inmediato pueden intervenir, ¿verdad? Y yo con mucho gusto pues estoy para servirles. Bueno. Entonces, continuando. Para el día de hoy, pues vamos a ver 2 puntos muy importantes, ¿verdad? Mejor dicho, varios, pero uno de ellos vamos a hablar de lo objetivo y de lo subjetivo de la economía. Pues aquí prácticamente se describe brevemente los antecedentes históricos de las escuelas clásicas, ¿verdad? Y el punto de partida de estas corrientes. Para ustedes, pues, una escuela de la economía es un pensamiento económico, o simplemente estas escuelas económicas están formadas por agrupaciones de ideologías económicas, o sea, un grupo de padres de las ciencias económicas que tuvieron idea de las cuales en general nos dicen cómo se supone que debe de ser la economía, ¿verdad?
Pero en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo que es la corriente objetiva. Y en la corriente objetiva, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, ellos son padres de la economía que tuvieron una corriente, un pensamiento de la corriente, ¿verdad? De la escuela, donde ellos dijeron que así debía de ser esta parte de la economía, esta funcionalidad de la economía. Entonces, ellos, que son padres de la economía, distinguieron los fenómenos económicos como ajenos a los actos individuales de los cuales se derivan y los consideraron como una realidad exterior. En este sentido, un bien es muy valioso cuando es capaz de producir un resultado muy objetivo, externo e individual al sujeto. ¿Qué nos quieren decir los padres de la economía con esto? Que prácticamente, ¿verdad? Cuando nos hablan de que un bien es muy valioso, por ejemplo, el padre de la economía, que es Carlos Marx, dedujo que el valor de un bien ha de darse por propia cuenta y ha de estar representado en el cuerpo físico del objeto, derivado del valor de uso de la fuerza del trabajo incorporado al mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a todo lo que nosotros utilizamos y que nos va a servir, la corriente objetiva le da un valor de uso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del valor de uso, que es lo que da la corriente objetiva, entonces prácticamente, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros para caminar, ¿qué necesitamos, compañeros? Las piernas. Los zapatos. Entonces, básicamente, como es un objeto y es parte de nuestra necesidad, imagínense en ese momento, nosotros, si tiene un valor el zapato de 100 quetzales, y nosotros, imagínense, vamos a un sendero y no tenemos un calzado especial para ese sendero, y sí, definitivamente nos surge, porque es para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, básicamente, el valor que va a tener ese bien, ¿verdad? Que nos va a satisfacer una necesidad así imperante. Entonces, si ya nos piden 150, nosotros lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque ese es un bien que nos va a tener va a ser valioso cuando va a ser capaz de producir un resultado muy objetivo, ¿verdad? Porque ¿qué va a suceder ahí? Ustedes prácticamente van a desarrollar un trabajo del cual ustedes van a tener unos ingresos, pero era valioso el par de zapatos que van a satisfacer la necesidad del calzado de ustedes para lograr el objetivo que buscan. Entonces, en la corriente objetiva, Carlos Marx le da mucho énfasis a lo que es el valor, ¿verdad? Y a lo que es el valor de uso en la fuerza de trabajo. Hablemos de la corriente objetiva. Esta corriente acepta que todos los bienes, y especialmente los bienes económicos, que son satisfactores, que por su naturaleza son útiles, escasos y por lo tanto requieren de un esfuerzo para obtenerlos, poseen dos tipos de valor: el valor de uso y el valor de cambio, que este presenta pues interés para la economía, el valor de cambio, por el poder que representa intercambiarse unos por otros. Bueno, si entonces en la corriente objetiva importaba el valor de uso, en la corriente objetiva prácticamente también estamos hablando de la corriente objetiva. Ay, perdón, que se me movió esto. Ahorita vamos.
En la corriente objetiva también nos va a hablar del valor de cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Carlos Marx le daba importancia al valor de uso, pero ya en consenso todos los padres de la economía dijeron que en la corriente objetiva se le debe dar el valor de uso y el valor de cambio. Ahora bien, si ustedes creen que el valor de uso era ponerse los zapatos e ir a trabajar y generar ingresos, ¿cuál creen ustedes entonces que en este ejemplo va a ser el valor de cambio, compañeros? ¿Quién me puede ayudar? O les pregunto. Penélope Monterroso. Penélope, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué me puede decir? Para usted, ¿cuál sería el valor de cambio? ¿Sería el precio que vaya a pagar por el artículo? Exactamente, Penélope. Correcto, es el valor que tiene en dinero, ¿verdad? El bien que nosotros nos va a servir para generar nuestro propio ingreso. Entonces, por eso en la corriente objetiva se dice que lo más importante, o sea, según el pensamiento, lo que nos dictan los padres de la economía, tal cual debe de ser la economía, que el valor de uso y de cambio presenta el interés para la economía, el valor de cambio. ¿Por qué? Porque ahí se está dando el dinero, ¿verdad? Por el poder que representa intercambiarse unos por otros. Ahora bien, cuando hablamos de la corriente subjetiva, aquí los padres de la economía vieron que las cosas adquieren valor para el sujeto que las aprecia, en la medida que éstas poseen utilidad, es decir, son útiles para satisfacer la necesidad del mismo e incluso las aprecia más cuando se hace más urgente para él satisfacer la necesidad. El valor va a depender de la intensidad de las necesidades. Si la necesidad es muy intensa, mayor será el valor asignado por el sujeto al bien. Está en función de su utilidad y escasez. Por ejemplo, el aire y los materiales preciosos. Pero yo les tengo otro ejemplo. Por ejemplo, en caso de una emergencia. Ustedes saben que nosotros contamos con servicio de salud público. O sea, los hospitales, ¿verdad, muchachos? Pero en el momento en que nosotros sufrimos una emergencia, pero a raíz de eso no hay cómo nos atiendan en los hospitales, tal como está sucediendo ahorita el caso, ¿verdad? Que todos los hospitales están colapsados, pero hay otra opción para poder buscar asistencia médica y vamos a un sanatorio. Entonces, ¿creen ustedes que aquí se cumple lo que los padres de la economía dicen en la corriente subjetiva? ¿Creen ustedes que se cumple? Sí, porque el valor es más alto. ¿Quién me habló? Maybelline. Maybelline. Sí. ¿Por qué Maybelline? Siento porque el valor depende de la intensidad de la necesidad, dice ahí en la diapositiva. Entonces, en un sanatorio, pues la necesidad va a ser alta porque no puedo ir a un hospital público. Entonces, el valor va a ser más alto porque un sanatorio cobra más que esta. Exactamente. Entonces sí se cumple la teoría de la corriente subjetiva, ¿verdad, muchachos? Porque al final de cuentas, dependiendo la necesidad, la intensidad que yo tenga de la necesidad, así va a ser el valor. Porque si bien es cierto, en un hospital nacional es gratuito, pero el sanatorio no, porque ese es un servicio médico. Entonces, por lo tanto, ellos tienen su precio.
Pero como nosotros tenemos una necesidad así urgente, entonces la intensidad de la necesidad que nosotros tenemos hace que el valor sea más alto. Entonces, aquí es donde se cumple la teoría de la corriente subjetiva. ¿Me explico hasta aquí, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? Sí, licenciada. Sí. Bueno, Sí. muy bien. Bueno, entonces, básicamente, en esto se centra el pensamiento de los padres de la economía, ¿verdad? En la corriente objetiva y en la corriente subjetiva. Ahora bien, para que la teoría se pueda cumplir basándonos en la economía, el objeto y método de la economía es una de las peculiaridades más importantes del desarrollo de la sociedad, ¿verdad? A diferencia de la naturaleza, que es que actúan en ella personas dotadas de conciencia, de razón, de voluntad, con fines objetivos, ¿verdad? En tanto que la naturaleza, pues actúan y se manifiestan solo fuerzas ciegas e inconscientes, ¿verdad? Que se da solo porque sí. Pero los fenómenos y los procesos naturales son resultados y causas ajenas a la voluntad, razón y conciencia del ser humano. Pero para que todo esto se vuelva realidad, tenemos que estudiar a profundidad el problema en que se desarrolla la sociedad. Por lo tanto, es necesario y preciso construir el camino adecuado. Y para ello, pues se puede hacer utilizando el método científico. Y esto nos va a ayudar a comprobar la veracidad del problema económico en una sociedad. Por lo tanto, la economía, siendo una ciencia social, es imperativo aplicar técnicas como la observación y la descripción histórica. Ustedes creo que en el semestre que recién acaba de pasar, vieron esta parte. ¿Sí? En un curso que llevaban. El lenguaje, El licenciada. lenguaje, exactamente. Entonces, así como ustedes estudiaron en lenguaje este método, ustedes saben que esto nos va a servir para comprobar científicamente si existe o no existe un problema, ¿verdad? La veracidad o la falsedad de algo. Y en este caso, pues el método científico es un procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para generalizar los conocimientos adquiridos, demostrarlos y comprobarlos en la práctica. Para ello, es necesario el primer paso, que sería la deducción. Y en la deducción hablamos de una verdad en general, de un pensamiento o un conocimiento en particular. ¿Alguien que me pueda ampliar el concepto de deducción que ustedes ya vieron esta parte? ¿Quién me ayuda? A ver si se recuerdan. Maribel Soto, ¿me puede ayudar? Muy buenas tardes, licenciada. Hola Mucho Maribel, gusto. buenas tardes, gracias. Perdone, solo que yo hasta este domingo me reincorporé a las clases, no estuve el domingo pasado. Este no es seguimiento del domingo pasado, es nuevo, Maribel. Fíjese que estamos hablando del método científico y esto ustedes ya lo vieron en el semestre pasado. Permítame, Bueno. disculpe. No, Sí, no, es bueno. sobre, bueno, un método científico
estadístico, a lo que me recuerdo es que nosotros nos basábamos ya en, ¿qué le digo? Por ejemplo, en tesis o algunos procedimientos que ya eran de manera científica, que ya era lo que ya existía, lo que existe en los libros, por ejemplo, en la internet, las investigaciones. Ujú. Pero esto Disculpen. lleva una serie de pasos, ¿verdad, Maribel? Y entre ellos tenemos la deducción, que de aquí es donde parte prácticamente la comprobación, ¿verdad? De los conocimientos adquiridos. Aquí es donde los vamos a demostrar y donde los vamos a comprobar y los vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Pues como les decía, la deducción, gracias Maribel, la deducción pues prácticamente es el primer paso, ¿verdad? En donde encontramos una verdad en general, pero en sí nosotros debemos de tener conciencia de que vamos a estudiar un pensamiento o un conocimiento en particular. Luego de ello viene la inducción, que de ese pensamiento en particular nosotros vamos a extraer el conocimiento amplio general, ¿verdad? Que ya de ese tema, pues nosotros ya lo vamos a investigar y vamos a recabar la mayor información. Luego, pues en el siguiente paso, pues viene el análisis. Y el análisis, pues es la descomposición o división de un objeto para el estudio en cada una de sus partes. ¿Qué quiere decir? Que ya después de haber tenido la inducción, nosotros vamos a extraer un tema de toda la información que nosotros tenemos. Nosotros vamos a tomar un tema en particular. Entonces ya lo descompusimos o ya lo dividimos, ¿verdad? De un objeto para estudio de cada una de sus partes. Pero luego de ello, de haber cumplido este paso, también viene la síntesis. Y en la síntesis, pues no es nada más que la integración de las partes estudiadas, concluyendo en un todo único, descubriendo las leyes que lo originaron. Luego viene la abstracción. Y la abstracción no es nada más que es el aislamiento de las características esenciales, omitiendo las no esenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tomar lo más importante. La comparación para realizar dos o más situaciones para encontrar similitudes o diferencias. Y que prácticamente aquí en la comparación es donde nosotros vamos a decir que básicamente qué había de diferencia con una u otra cosa o qué tan similar era una u otra cosa. Prácticamente los procesos del método científico, ¿verdad? Van a ser la deducción, la inducción, la abstracción, la comparación, el análisis y la síntesis, ¿verdad? Pudiendo estas combinarse y relacionarse entre sí para satisfacer el conocimiento humano y la creación de nuevas teorías. Entonces, también, como ustedes se darán cuenta, ¿verdad? La economía también tiene como un proceso el método científico para comprobar, ¿verdad? Básicamente. Pero también de ello se deriva prácticamente lo que es las leyes de la economía. En las leyes de la economía, pues estas nos ayudan prácticamente a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permiten las posibilidades estadísticas. Una ley científica es la relación necesaria entre una causa y un efecto. Determinadas condiciones provocan inevitablemente ciertos efectos, independientemente de la voluntad de quienes observan o participan en el fenómeno. Si una ley económica tiene una causa y como resultado un efecto,
Ahora díganme ustedes, yo les pongo el ejemplo. ¿Qué provocó el estado de calamidad de la pandemia en la economía de nuestro país? Si yo les digo que el estado de calamidad de la pandemia era la causa, ¿cuál fue el efecto que provocó entonces esa causa? ¿Quién me puede ayudar? La Davor de pérdida Nilsson, de ¿me puede trabajo. ayudar? Sí, claro, Ale, Ujú. pero no entendí muy bien mi pregunta. Las leyes de la economía es la relación necesaria entre una causa y un efecto. Ahora yo le pregunto, si una causa fue el estado de calamidad de la pandemia, entonces, ¿cuál fue el efecto del estado de calamidad en la economía de nuestro país? El efecto fue claramente la baja producción, ¿verdad? Que se detuvo el ambiente laboral, varios aspectos económicos decayeron y eso hizo que en cierto porcentaje la economía bajara, porque la economía nunca se va a detener más, sin embargo siempre se va a mantener estable. Ujú, Entonces, con esto de la pandemia, pues troqueló los bancos, troqueló los supermercados y pues por eso vino una decadencia, ¿verdad? ujú, muy Es una bien, muchas hipótesis, un gracias. problema, pero tiene una solución. Muchas gracias, muchas gracias. Osvin González, ¿me puede ampliar? Sí, licenciada, mucho gusto. Igualmente. Lo que yo puedo decir de la pregunta que acaba de formular es que, como dijo mi compañero Daur, que el efecto que tuvo ¿cómo es? La causa del estado de calamidad, el efecto que provocó fue que se detuviera en gran parte el movimiento de bienes, o sea, la comercialización. Estuvimos varios meses que todo estaba cerrado o Sí. tenía cierto horario para poder vender o prestar servicios. Ujú, Entonces, sí. tuvo un gran efecto y creo que en muchos, bueno, al menos en mi caso, perdí mi trabajo porque la empresa en la que estaba como que recortaron el presupuesto y pues no podíamos. Sí. Entonces, sí, eso sería mi aportación, licenciada. Muchas gracias, Osvin, mucho gusto. Licenciada, ¿Qué manda? otra de los efectos que causó, siento yo que fue, por ejemplo, que algunos productos subieron su precio. Por ejemplo, Ujú. las mascarillas y el gel y todo eso. Y eso Ujú, en muy gran bien. parte, pues, les afectó a la mayoría de las personas. Sí, Zaida me está hablando, ¿verdad? Sí. Gracias, Zaida. Bueno, Licenciado, ¿puedo dar mi opinión? sí, con mucho gusto, dígame. También un efecto que fue prácticamente también la economía, ¿va? Pero Sí, como Guatemala es un país en vías de desarrollo, ¿va? ajá, No dependemos de nosotros mismos, sí. sino que dependemos mucho de los demás países que ya están más desarrollados que nosotros, ¿va? Ujú, Entonces, en todo eso pegó mucho e incluso eh, cuando aún no se habían salido acá contagiados, ya se veía que habían subido algunos productos. sí. Dices el combustible, que todavía acá no estaba la pandemia bien desarrollada y en otros países sí. Sí, Entonces, no, esa es mi opinión, va. sí, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Yo, licenciada, Sí, claro, dígame. como decía el compañero, lo que también, como, lo mismo que decía es verdad, lo que provocó que subiera tanto los precios fue el cierre de fronteras, porque no podía permitirse el ingreso de otros países, como no solamente dependemos de nosotros mismos, sino que otros países nos dan recursos los cuales no podemos obtener nosotros. Entonces, cuando fue el cierre,
costaba que lograran pasar los productos y eso fue lo que hizo que aumentara demasiado el precio. Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Helen López, ¿me puede aportar algo más? Helen López, ¿está por ahí? Sí, licenciada, ¿qué manda? ¿Me puede responder la pregunta que estamos haciendo? De la cual me están aportando sus compañeros. Pues yo opino lo mismo, lo mismo que No, todos. lo mismo no pueden opinar porque todos han dicho diferente, han dado diferente aporte y usted va a ser otra que me va a dar otro aporte. Muchas gracias. Ok, pues fíjese de que le voy a hablar en lo personal. A mí me afectó bastante esto de la pandemia porque como dicen los demás compañeros, yo estaba trabajando y entonces la empresa donde yo estaba ya no tenía mucha rentabilidad, entonces ya no podían pagar más mi sueldo, ¿verdad? Y también me estaban pagando con el transporte. Entonces esto fue lo que afectó en mi persona, la economía. Sí, muchas gracias. Gracias, Helen. ¿Ya vio? Sí nos aportó algo muy importante. Licenciada, bueno. ¿Alguien me habló? Yo. ¿Qué manda? Mire, pero yo tengo una duda, o no sé, o como que me dé su opinión. Por ejemplo, a nosotros como empleados y todo eso nos vino a afectar un montón, pero hubieron empresas que siento yo que se enriquecieron por esto de la pandemia. Como decía Zaida sobre lo de el gel, la mascarilla, todas esas empresas, una barbaridad de dinero que ganaron. Así es. Porque las mascarillas eran súper baratas y vinieron a dar hasta 20, 25 quetzales. Entonces, en realidad gastaron el mismo material que siempre habían gastado, pero sus ganancias subieron un montón. Sí. Pero en este caso le fue bien a otros accionistas o empresarios. Sí, va. Está bien. Muchas gracias a todos por sus aportes. Imagínense, esto yo lo hago y a mí me gusta hablar de la realidad económica de nuestro país. ¿Por qué, jóvenes? Porque es lo que estamos viviendo. Y miren la causa y cuánto efecto ustedes me han mencionado. Y si bien es cierto, como decía Maybelline, sí fue Maybelline, ¿verdad? En este caso, imagínense uno de los efectos bien importantes en nuestra economía fue el alza de los precios en los productos de los cuidados para la pandemia. Una mascarilla antes de la pandemia costaba 25 centavos. Hagan cuenta de 25 centavos que costaba cada mascarilla por 50, yo creo que trae 50 o 100 la caja. 100 mascarillas creo que trae la caja. ¿Quién me confirma? ¿Sí o no, compañeros? No, no estoy seguro, Dick. Vale, Ahorita. hagamos de cuenta que traía 100 mascarillas. Si costaba 25 centavos cada mascarilla, la caja, ¿cómo salía? A 25 quetzales. Y les voy a contar algo. En mi casa nosotros llegamos a comprar una caja de 100 mascarillas a 375 quetzales, porque no teníamos mascarillas. Entonces, como hubieron personas que se enriquecieron, pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Que como no había entrada de productos del extranjero y el mayor productor de mascarillas es China, y ustedes saben que de ahí estalló la pandemia en Wuhan, entonces no nos podían enviar esa cantidad de mascarillas. Mas, sin embargo, se abrieron las fronteras y bajaron o no bajaron los precios de las mascarillas.
Sí, bajaron. Sí, bajaron Y bastante. bajaron, compañeros, bajaron. ¿Por qué? Porque ahora la caja de mascarillas, e incluso ustedes las encuentran a 10 o a 15 quetzales. ¿Verdad? Entonces, eso, imagínense, lo que provocó ese estado de calamidad en nuestro país. Y ahora sentémonos en la realidad. ¿Creen ustedes que era necesario hacer todo ese tipo de situaciones para parar la pandemia? No se iba a parar completamente, pero sí era para prevenir. Era para contener. Pero imagínense, ahorita tenemos más casos que los que reportaron al inicio de la pandemia. ¿Y nos han cerrado el país? No nos ha cerrado el país, porque ya es responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidarnos, ¿verdad? Y ahora hay algo que a mí me llamó mucho la atención la semana anterior, hablando de economía. ¿Creen ustedes que si comparamos la economía el movimiento económico de este año con el movimiento económico del año anterior, será válida la comparación que la economía ha subido? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, en mi caso, en la empresa donde yo laboro, las metas y todo las están comparando contra el 2019, porque como no era constante la venta de herencia, sí se están comparando versus el 2019. Exactamente. Porque como había meses que sí estaban vendiendo y otros de repente cerraban el país otra vez. Entonces... Sí. Imagínense. Entonces, ¿por qué nuestro señor presidente dice, tenemos un tal porcentaje de inflación, un porcentaje de crecimiento en nuestra economía? Claro que se va a ver crecimiento en nuestra economía. ¿Y no el año pasado nos tenían cerrado todos, pues, muchachos? ¿Verdad? Entonces, realmente imagínense las empresas, tal y como lo dice Penélope en su caso, están comparando con el año 2019, porque el año 2020 no cuenta. E incluso, ¿saben quiénes sí pueden comparar la economía de este año con la del año anterior? Los supermercados. ¿Por qué creen que los supermercados sí pueden hacer comparaciones, compañeros? Porque tienen todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, alimentarnos y o satisfacer nuestras necesidades. ¿Seguros? Es que también tiene mucho que ver porque cerraron los mercados municipales y entonces solo daban un cierto horario para los supermercados. Así es, tuvieron más beneficios los supermercados. Entonces ellos incluso tuvieron mejores, ellos fueron los que más vendieron. ¿No creen ustedes? Yo tengo una duda en ese caso. Claro. ¿A ellos no les afectará también? O sea, por ejemplo, el año pasado, pues los que más vendían eran los restaurantes y los supermercados. Pero ya este año es probable que no vayan a llegar a tener las ventas que tuvieron el año pasado, por ejemplo. Efectivamente, compañeros, efectivamente. ¿Por qué? Porque básicamente, e incluso, imagínense ahorita con las restricciones que hay, siempre se quedaron los supermercados, siempre se quedaron los restaurantes y sobrevivió aquel que dejó establecido, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, las comidas a domicilio. ¿O no es cierto?
Sí, porque tenían la ventaja que podían seguir produciendo, o sea, haciendo comida, o sea, podían seguir vendiendo. No era la misma, lo mismo que llegaran al restaurante, pero siempre producían la comida, o sea, no tuvieron tanta pérdida. Que cerrar completamente el restaurante sí hubiera sido demasiada pérdida. Sí, claro, así es, pues. Entonces, básicamente en este caso, la comparación, como decía la compañera, ellos sí tienen cómo comparar su economía. Porque incluso ustedes se recuerdan también eso de que hacían chiste que se fueron al restaurante, perdón, al supermercado y no llevaban frijol, no llevaban arroz, sino que llevaban papel higiénico. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Cuando dejaron vacíos todos los supermercados. Sí, pero yo no sé cuál era el objeto, pues, pero a mí sí no, el papel higiénico no muy me interesó, ¿verdad? Sino básicamente el frijol, el arroz, todo lo de la canasta básica. Pero imagínense qué alza de venta también tuvieron las fábricas de papel higiénico. ¿O no es cierto? Bastante. Iban a estar mucho en su casa, tal vez Ya pensaron, vieron. no sé. Entonces Según, dirían, ay, no, dirían, como saber cómo va a cocinar la señora de la casa, mejor compremos papel higiénico, por eso las emergencias. según se compraba el papel para ya no salir, porque Sí, ya se estaba alzando todo lo que son los casos y así. ah, sí, exacto, así es. Pero al final de cuentas, recuérdense ustedes que miren cuánta causa, o sea, es comprobado pues en la ley económica, ¿verdad? Que prácticamente ayudan a predecir los fenómenos económicos, pero a través de las causas que dan raíz a un efecto, ¿verdad? Entonces, se da todo esto de un tema actual hablando del tema de la ley económica, ¿verdad? Donde están sujetas a la condición ceteris paribus, que quiere decir sí o solo sí, ¿verdad? Entonces, toda causa tiene su efecto, ¿verdad? Y prácticamente dado a que no es posible, en este caso, tener una precisión matemática, ¿verdad? Porque nunca sabemos cuál va a ser el efecto de lo que nosotros eh, hagamos en la economía. Prácticamente la meta a alcanzar es el grado de confiabilidad, ¿verdad? Y dentro de los límites de las probabilidades estadísticas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si hablamos del grado de confiabilidad, hasta hoy será confiable que comparemos la economía del año 2021 con el año 2020, compañeros. ¿Sí o no? Licenciada ¿Mandé? Maribel Soto tiene problemas de conexión, por eso se desconectó. Gracias, Helen, muy amable. Pues sí, ¿qué me dicen? ¿Sí o no? La comparación de 2021 con 2020, digo. Ajá. Pues ¿Serán confiables? son casi iguales porque todavía la pandemia aún está afectando la economía. No es que se ha recuperado del todo. La única ¿Quién diferencia, está de acuerdo? ahí, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién me No habla? porque Eddie Enríquez. Ah, gracias, Eri. Ajá, ¿por qué no, Eddie? Sí, porque el país el año pasado estaba cerrado y ahorita ya en el 2021 ya lo abrieron. Ya Exacto. entran y sale producción. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en la empresa, ¿verdad? Nosotros sí compramos las ventas del año pasado. ¿Pero por qué? Porque nosotros siempre seguimos vendiendo nuestros productos, aunque al principio teníamos un horario de 5 de la mañana a 11 a entrar 11 de la mañana máximo, pero como es un producto vital para el hogar, entonces nosotros sí vendimos
El año pasado vendimos lo que se vendía un año anterior, es decir, el 2019. Sí, pues. Ajá. Ahorita lo que hicieron nomás es siempre, todos los años, con un año anterior, aumentándole un 5%. Sí, eso es lo que normalmente se le incrementa a las metas, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, pues prácticamente, entonces, ya estamos bien en lo que es una ley económica, compañeros. Sí, licenciada, está todo claro. ¿Sí? ¿Quedamos bien en ese tema? ¿El resto? ¿Sí? Va, muy bien. Con lo objetivo y lo subjetivo, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues para continuar, también hablamos de las principales divisiones de la economía. Y la economía se divide, consta de 3 principales divisiones. Economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Cuando hablamos de la economía descriptiva, es la encargada del trabajo científico de la investigación. Aplica métodos y técnicas de investigación con el objetivo de interpretar la realidad objetiva de los fenómenos económicos. O sea, aquí se aplica el método de investigación científico. Con el objeto de comprender prácticamente, ¿verdad?, cómo se desarrolla la aplicación de la ciencia económica, prácticamente se debe separar su conformación teórica estructural. Y de aquí es de donde se descompone la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Tomando como primera plano, digámoslo así, la economía descriptiva. Entonces, cuando hablamos de la economía descriptiva, hablamos del trabajo de investigación que se va a utilizar para las principales divisiones de la economía. Pero en ella se va a hacer a través del método de investigación científico. Y prácticamente, pues pertenecen a todas estas las observaciones, las recopilaciones, el ordenamiento, ¿verdad? Y la clasificación de los hechos que describen los fenómenos económicos. Su método de investigación siempre va a ser el científico, o sea, donde vamos a encontrar la parte inductiva, la deductiva. O sea, vamos a trabajarlo por cualquiera de estas dos formas, ya sea por el inductivo o por el deductivo, ¿verdad? O en su defecto pueden mezclar las dos, los dos métodos que puedan utilizar. Pero la economía descriptiva, de aquí inicia, ¿verdad?, la fase de los procesos. También tenemos la segunda división, que es la teoría económica. Y la teoría económica es aquella que recoge los datos de una inmensa diversidad de datos clasificados, ¿verdad?, que le proporcione la economía descriptiva para conformar el cuerpo sistematizado de los conocimientos que le dan carácter de ciencia. O sea, pues, que en este caso, el científico o grupo de científicos o economistas, ¿verdad?, que se van a dedicar al estudio, analizan, sintetizan, abstraen, comparan, deducen o inducen conclusiones que generalizan
a través de la teorización, ¿verdad? Por eso es que se llama teoría económica. De manera que se conforma, tal y como dice aquí, el cuerpo sistematizado de los conocimientos que le dan carácter de ciencia. Aquí se formulan los principios, las leyes, los axiomas, modelos o paradigmas, categorías y conceptos de este proceso de elaboración científica. Entonces, básicamente la teoría económica recoge los datos clasificados que le proporcionan a la economía descriptiva para conformar el cuerpo sistematizado del conocimiento que le dan carácter de ciencia. Y la política económica es la encargada de aplicar a la realidad las medidas, las normas o leyes que inducen o conducen a la actividad económica hacia los objetivos previamente establecidos de acuerdo al propio sistema económico que rige la sociedad. Entonces, básicamente, es la encargada de aplicar a la realidad las medidas, las normas o las leyes. De eso se trata la política económica, ¿verdad? Entonces, es la encargada de aplicar, ¿verdad? Entonces, en este caso, también nosotros en nuestra economía tenemos medidas, tenemos normas, tenemos leyes, ¿verdad? Que rigen la actividad económica de cada país. Como por ejemplo, tenemos una ley donde dicta que la fijación de los precios, ¿verdad? De nuestros productos en la canasta básica. Pero según lo que ustedes investigaron en sus temas, si bien es cierto, existe un salario mínimo y el valor de la canasta básica, ¿qué diferencia pudieron encontrar ahí? Por ejemplo, ¿me puede hablar Edni Neptalí Lemus? ¿Edni estará ahí? ¿Edni Neptalí estará por ahí? No, también solo se conecta. Renato Díaz, ¿qué me puede comentar? Renato Díaz, ¿estará por ahí? Sí, licenciada. Gracias. ¿Qué me puede comentar según la pregunta formulada, Renato? Sobre la política económica, ¿verdad? No, no estamos hablando sobre bueno, parte de. Pero en sí, yo les pregunté, si nosotros en las políticas económicas, aquí dice que se aplican las normas o las leyes. Y nosotros tenemos como una política prácticamente en la fijación de los precios topes para los productos que conforman la canasta básica. Pero según la investigación que ustedes hicieron del valor de la canasta básica con el salario, ¿quién me puede comentar? Pues que desde mi punto de vista hay una gran diferencia entre lo que tenemos como salario mínimo y la canasta básica. Me aparecieron dos precios. Uno de la canasta básica y otra canasta ampliada, algo así se llama. Sí. Ajá. Ampliada. Tiene un valor de 6,000 quetzales, ¿verdad? Y la otra que es de 2,000 y algo por ahí. 800 y algo. 2,815, algo así, ¿verdad? Algo así. Ahora yo le pregunto, como ya hizo esas dos determinaciones, donde ya vio la diferencia de la canasta básica y el salario mínimo,
¿Cree usted que dentro de nuestra política económica se cumple el colocarle precio tope a los productos de la canasta básica, Renato? Desde mi punto de vista, no. ¿No, Renato? No se cumple, porque al menos también depende de donde uno vaya a adquirir las cosas, porque pongo un ejemplo, no es lo mismo comprar acá en Cuilapa que comprar allá en Jutiapa. Los precios incluyen hasta en los mismos mercados. Un mercado también, si tomamos por ejemplo esa área, hay variación en los precios, quizá por unos que son más justos, otros que quieren ganar más, por sus justas razones, ¿verdad? O en algunos otros porque ya son clientes, les llaman ellos. Entonces se les da un más accesible para los productos de la canasta básica. Pero No se aún así buscando la diferencia de dónde compramos en un lado y dónde compramos otro, ¿nos alcanza el salario mínimo para cumplir con ello, Renato? No, porque no solo tenemos el gasto de la canasta básica. Sí, cierto. Y cuando hablamos de la canasta básica ampliada, es donde incluimos los gastos de la luz, el agua, el teléfono, el cable y todas las comodidades. A eso se refiere, Renato. Esa parte sí no me salió, solo me salió de precios. Gracias por la explicación. Licenciada. ¿Qué manda? No, mira que yo tengo, no sé por qué, pero dice que acá también el salario mínimo va a cambiar, ¿verdad? Lo que es para no agrícolas está entre 3,075.10. Ajá, exacto. Y Y nosotros estamos clasificados en el salario no agrícola. Agrícolas. Vaya, ahora mi pregunta es, ¿por qué lo que es maquilas tiene el salario mínimo más bajo? Si son personas que siempre obtienen los mismos gastos del hogar, o sea, ganan menos. No quiere decir que vayan a gastar menos, ¿va? Pero no sé en qué Le piensa. voy a comentar una de las bases. Una de las bases es que prácticamente, recuérdese usted que, bueno, las maquilas ya de por sí pues tienen ciertos beneficios en nuestro país, ¿verdad? Habían tenido, mejor dicho. Pero la mayor parte de maquilas son de dueños extranjeros. O sea, las maquilas son como que vinieron de otro país a colocar su empresa aquí con nosotros. Y ellos aducen que pagan mucho impuesto, que por falta de seguridad, que de esto y que de lo otro. Entonces el Estado, para que no se vayan, o sea, los favoreció como en esa parte. Pero al final de cuentas, quien sale perjudicado somos nosotros los que trabajamos, ¿verdad? A eso se debe. Ah, ya, o sea que el gobierno beneficia a extranjeros y a los guatemaltecos que nos llevan a llegar. Pues sí, algo así en nuestro país, Eddie. Ah, muchas gracias ahí por la aclaración. No hay pena, no hay pena. Pero sí, esa es parte de, según tengo entendido, ahí hay una situación como de esas, ¿verdad? Ahora bien, continuando con el tema, vamos a ver quién me va a ayudar. Osvin González. No, ya no está. Sí, bien, sí, licenciada, diga. Ah, vaya, Perdón. Osvin. Bueno, ¿me puede ampliar lo que hablábamos con Renato sobre la comparación de la investigación que ustedes hicieron de la canasta básica con el salario mínimo? Sí.
pues yo descubrí con esa investigación que solo tenía conocimiento del salario mínimo, pero en realidad lo de la canasta básica nunca le había puesto tanta atención hasta ahora que pues ya como que me estoy independizando, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta de que la comparación entre la canasta básica y el salario mínimo, sí, la canasta básica se encuentra mucho más elevada que el salario que deben. Sí, Ajá, al menos en... exactamente. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Gabriel Estrada. Bueno, Gabriel Estrada, ¿está por ahí? Ajá, sí, licenciada. Gracias, Gabriel. ¿Qué me puede aportar? Bueno, en realidad yo no estuve hace 8, pero creo que hay una gran diferencia porque podemos ver el salario mínimo que es 3.075 y pico, Sí. y la canasta básica creo que equivale a los 6.000. Ujú. Se hace que hay una gran diferencia en que no nos alcanza. Sí, exactamente. Para vivir cómodos, ¿verdad, Gabriel? Ajá, Ujú, para vivir normales, mejor dicho, ¿verdad? claro. Sí, muchas gracias. Shirley Díaz, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Gracias. ¿Qué me puede aportar, Shirley? Pues con respecto a eso que estaban diciendo me llamó mucho la atención lo que decía de la canasta básica y el salario mínimo, porque en lo que yo investigué, no recuerdo bien cuánto exactamente la cantidad de la canasta básica, pero creo que aparentemente abarca casi todo lo que es el salario mínimo. Entonces eso afecta bastante la economía de nuestro país porque incluso existen personas que ganan menos del salario mínimo y no les alcanza para que la canasta básica. Entonces ahí volvemos a caer otra vez vamos en defensa en lugar de avanzar. Sí, correcto. Muchas gracias, Shirley, por su aporte. Básicamente, si nos damos cuenta, ¿verdad, compañeros? Cuando hablamos de establecer un salario, mínimo, prácticamente ustedes saben que no en todo negocio se cumple con esa política, ¿verdad? Esa ley donde dice, mire, a todos le deben de pagar tanto, ¿verdad? Sin embargo, como bien decía el compañero, creo que fue Eddie, ¿sí? Eddie, que si todos somos seres humanos y desempeñamos una labor, ¿verdad? Todos tenemos derecho a ganar lo mismo, ¿verdad? Pero en nuestra Guatemala, pues ustedes saben que así es como se maneja y como la mayoría, pues tenemos necesidad de nuestro trabajo prácticamente, ¿verdad? Entonces nosotros optamos por lo que nos paguen, ¿verdad? Y no me dejarán mentir ustedes, ¿o no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es cierto, porque vamos a tener una opción para cubrir más o menos algunos de los gastos. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, es que, o sea, está la gran diferencia, ¿verdad? Volviendo al tema prácticamente de la política económica, pues precios topes que la ley enmarca, ¿verdad? Para nuestros productos, pues lastimosamente no se dan, ¿verdad? Porque si no, la canasta básica fuera al nivel del salario mínimo de los trabajadores, ¿verdad? Dependiendo del rango en que nos tienen clasificados. Por ejemplo, el de las actividades agrícolas, el de las no agrícolas y el de las maquilas. Entonces, básicamente ahí ellos establecieran un promedio y nos mantuvieran, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que eso no sucede, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo viene, ¿verdad?, al tema de la política económica. Ahora les pregunto, ¿realmente creen ustedes que en la economía
hay una política, se cumple la política económica en la estabilización de los precios de la canasta básica. Saúl López Ramírez, ¿me puede comentar? Saúl López. Licenciada, yo siento que no se cumple. Gracias, Helen. Creo que Saúl no está tampoco, ¿verdad? No está conectado. ¿Por qué motivo cree usted que no se cumple, Helen? Helen. Porque no tienen un precio fijo. Exactamente. ¿Por qué? Cuando nos pregunten algo sobre eso, nosotros lo que podemos aducir, ¿verdad? Es que prácticamente no se cumple porque la canasta básica es mayor. El costo de la canasta básica es mayor al salario mínimo que devengamos, ¿verdad, muchachos? Entonces, por ese motivo. Licenciada. ¿Mande? Fíjese que en mi investigación, no sé si la vio, encontré como una gráfica acerca de la canasta básica, como está ahorita, pero me dice que está como a 2.978 y tiene lo esencial que es para alimentarse, ¿verdad? No sé si estará bien, estará maquillada. Sí, es que era lo que hablaba Renato, ¿verdad? Que él encontró dos tipos de precio de la canasta básica. Pero en esa canasta básica solo habla de alimentos, ¿o no es así? La de 2.800 y algo. Sí, solo de alimentos. Vaya, pero ¿de dónde saca usted el dinero para la luz? Para el agua, para el teléfono, para el cable, para la ropa, para los zapatos, para la universidad, para su transporte. Entonces. Entonces es más elevado. Es más elevado. Y porque la mayoría tenemos esos gastos fijos. ¿O no es cierto? Sí, licenciada, hasta más gastos tenemos. Sí, entonces, precisamente por eso es que hablamos de estos temas, ¿verdad, jóvenes? Para que realmente veamos y aterricemos realmente en la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que prácticamente es lo que se vive económicamente en el país, ¿verdad? Entonces, basado en eso, es que prácticamente nosotros estamos viviendo la situación económica del país. Miren, venimos hablando de situaciones del año pasado que todavía nos tienen en el arrastre, ¿verdad? Hubieron productos que bajaron de precio, muy cierto, pero ahorita hay una situación más difícil aún. Todos los productos están subiendo de precio, ¿verdad? A raíz de que la gasolina se ha disparado grandemente, porque ahorita un galón de gasolina súper, si no estoy mal, vale como 30 o 31 quetzal, ¿verdad? Entonces, ya no tardarán. Miren, nos subieron el pasaje porque solo la mitad podía irse en el bus. Pero de ahí metieron a toda la gente y llenaron el bus, pero el pasaje no lo bajaron. Y ahora que viene el alza de la gasolina, también puede ser que el pasaje se incremente. ¿O no es cierto, muchachos? Sí, así es. Y cuando baje la gasolina, no va a bajar el... Y cuando baje la gasolina, el mayor problema que tenemos es que no le van a bajar al pasaje, ¿verdad? Entonces, imagínense, este curso es bien bonito porque realmente habla de la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, basado en eso, es que a mí me gusta hablarles de la realidad de la economía, ¿verdad? Para que prácticamente ustedes vayan abriendo un poquito
sus conocimientos, ¿verdad? Y que realmente aprendamos cómo está la situación de nuestro país, ¿verdad, muchachos? ¿Me explico hasta aquí cómo vamos con el tema, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, continuamos con el tema. Hablemos de las divisiones de la teoría económica, porque también hay divisiones de la teoría económica. Y prácticamente cuando hablamos de la teoría económica, o sea, el conocimiento científico ya sintetizado, hablamos de prácticamente de una fracción de la ciencia. Por ejemplo, una fracción de ellas es la microeconomía y la otra la macroeconomía. Sin embargo, pues aquí trata de explicar los dos sistemas económicos en general, ¿verdad? Y el equilibrio a través de las metodologías del estudio. La primera de ellas, si hablamos de microeconomía, trata del análisis de la actividad económica de los entes o las unidades económicas individuales. Pero entre ellas hablamos de dos partes. La primera, las familias, y la segunda, las empresas. Pero cuando hablamos de las familias, las clasificamos como consumidoras y productoras. Y cuando hablamos de las empresas, también son productoras, pero también son consumidoras. Si hablamos de la economía, el análisis de la actividad económica de los entes o de las unidades familiares, por ejemplo, si hablamos de micro, es que se está concentrando en una sola parte, ¿verdad? Si hablamos de microeconomía, hablamos de las familias consumidoras y productoras. Por ejemplo, en nuestro caso, en la actualidad, ¿creen ustedes que hablamos de microeconomía cuando hablamos de un productor de café? ¿Creen ustedes que hablamos de microeconomía cuando hablamos de un productor de café? ¿Sí o no? ¿Qué manda? Sí. ¿Sí? ¿Por qué creen que hablamos de microeconomía? A ver, Jorge Pineda. Mande, licenciada. ¿Por qué cree usted que hablamos de microeconomía cuando hablamos de un productor de café? Bueno, pues a mi parecer podría ser porque así como ellos lo producen, también lo consumen. Exactamente. Esa es la parte, ¿verdad? Porque como dice, somos consumidores, pero también somos productores. ¿Y creen ustedes que existe microeconomía? Cuando yo soy productora, tengo mi palito de naranja. Yo corto las naranjas y yo las vendo. Saúl López Ramírez. Saúl López Ramírez, ¿estará por ahí? Sí. ¿Lo escucha, Saúl? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Vamos, Saúl, hay que estar presentes en clase. Le comento. Si yo tengo un palito de naranja, yo las corto y yo las vendo, ¿cree que hay microeconomía? Bueno, yo pienso que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Saúl? Porque usted las cosecha y usted las vende. Exacto, porque prácticamente soy consumidora y soy productora, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos Edwin Neftalí, ¿estará por ahí? Sí, dígale. Gracias. Si yo soy una empresa productora de
una empresa productora de jabón en polvo, aquí en mi país, ¿cree que se cumple la microeconomía en esta actividad? ¿Edwin Neptalí está por ahí? Sí, se cumple. ¿Por qué, Edwin? Se cumple porque si es a nivel nacional, creo que para que sea una macroeconomía. Edwin no se le escucha. Bueno. La señal. Sí, estamos malitos, ¿verdad, Edwin? Sí. Bueno, básicamente cuando hablamos cuando hablamos de las empresas, claro que en la producción de jabón, digámoslo así, también se vuelven productores, pero también son consumidores. Porque imagínense, para empacar el jabón tienen que comprar la bolsa, ¿verdad? Tienen que comprar la máquina que les va a ayudar a empacar. Entonces, cuando hablamos de microeconomía, se debe de interpretar el término micro de forma individual, ¿verdad, muchachos? O entes individuales con características propias, pero no necesariamente como unidades productivas o empresas pequeñas o mínimas, ¿verdad? Sino que prácticamente estamos hablando que prácticamente es un sistema económico independiente y que cualquiera de ellos, pues lo normal es que existieran unidades de producción grande. Sin embargo, no, ¿verdad? Si es como les decía, yo tengo un palo de naranja, yo las corto y yo las vendo, claro que hay prácticamente microeconomía, ¿verdad? Porque estamos hablando de familias que consumen, pero también producen, ¿verdad? Porque en el caso, supónganse del café, yo lo produzco, pero también lo consumo, ¿verdad? Entonces, ahí también están enmarcadas las familias, ¿verdad? Tanto como las empresas. Pero ahora es lo contrario con macroeconomía, ¿verdad? Porque macroeconomía trata del análisis de las actividades económicas en forma global. Su estudio incluye dos grandes ramas. La primera, la teoría de los agregados, que prácticamente en la teoría de los agregados se habla del producto geográfico bruto, se habla del nivel de las importaciones en las exportaciones, el producto nacional neto, se habla de los salarios y se habla del empleo. Sin embargo, en la teoría del equilibrio y del crecimiento, que prácticamente son las divisiones de la macroeconomía, hablamos de la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas, la teoría de las relaciones internacionales y la teoría del desarrollo, ¿verdad? Entonces, basado en ello, prácticamente de esto se compone la macroeconomía, ¿verdad? Porque estamos hablando de temas ya a nivel mundial, ¿verdad? Estos son temas por los cuales un país se mide con otros países, ¿verdad? Para hacer comparaciones de su economía. Ahora bien, cuando hablamos de la macroeconomía, también es parte de la teoría económica, ¿verdad? Que trata del análisis de las actividades en forma global. Mientras que cuando hablamos de microeconomía, hablamos de las actividades de los entes o unidades económicas, pero de forma individual, ¿verdad? Entonces, donde se mezclan prácticamente, ¿verdad? Las familias y las empresas. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Mira que ¿Sí? yo
Estaba investigando un poquito de la economía. Ya había leído sobre, bueno, ya había visto un video sobre la microeconomía y la macroeconomía, más o menos tenía la definición ahí establecida. Yo creo que ahí en mi investigación se lo coloqué. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ya las voy a ver despacito, ¿verdad? Que solo un ojazo les pegué ahí, pero cuando la califique ya en el transcurso de la semana ya vamos a profundizar, ¿verdad, Eddie? Muchas gracias. Bueno, también podemos hablar que nuestra economía se basa en 3 sectores principales. Está la agricultura, la industria y los servicios. Pero básicamente en nuestra economía, una de las principales es el sector primario, que es la agricultura. El sector secundario, que es el de la industria, y el sector terciario, que es el de los servicios. Prácticamente, como ustedes saben, nosotros somos un país de producción agrícola. Somos un país también que se enfoca a la industria, pero ahora se ha desarrollado uno nuevo y que ha tenido auge, que es el sector de los servicios. Aquí viene la segunda tarea para ustedes. Les voy a comentar. Primero que nada, deben definir cada sector de la economía. Y la segunda parte, establecer el porcentaje de participación de cada uno de los sectores de la economía en la economía nacional. Esto de igual forma, ustedes saben que yo les subo la guía, ¿verdad? Pero se los estoy anticipando porque el próximo domingo vamos a profundizar en este tema. ¿Tomaron nota, compañeros? Establecer los porcentajes como los de participación de cada uno de los sectores de la economía en la economía nacional. Por ejemplo, el sector, ustedes saben que tenemos que partir de un 100%, ¿verdad, jóvenes? Entonces yo les puedo decir, el sector primario tiene un 10%, el secundario un 20%, ahí ya van 30%, pero el sector terciario va a un 70%, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes logren investigar. Lo pueden encontrar en la página del INE, en el del Ministerio de Economía, en la del Banco de Guatemala. Van a tener que indagar, porque sí van a tener que indagar. Y aparte de eso, ¿qué tipo de productos conforman cada sector? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, vale. Ninguna duda, compañeros. No. No, vale. No, solo que yo tengo un pequeño inconveniente. Fíjese que yo solamente tengo 3% de carga y no tengo energía eléctrica acá. Pensé que me iba a alcanzar la carga del teléfono, pero no. Entonces no sé si me podría retirar porque lastimosamente ya no consto con energía eléctrica ahorita. Vale, está bien, Estuardo. Está bien. Muchas gracias. Va, yo me pongo el día después. Claro que sí, no hay pena, cuídese. Muchas gracias. Bueno, para continuar con el siguiente tema, también la economía consta de 2 tipos de principios, los cuales son los principios positivos y los principios normativos. En los principios de positivos son generados dentro de la economía descriptiva y la teoría económica, por cuanto describen la realidad sin juicios de valor y dicen simplemente cómo son los hechos.
Sin embargo, en los principios normativos los genera la política económica, por cuanto esto dice cómo deben de ser los hechos, orientan, inducen o condicionan o conducen a la economía a través de las reglas, instrumentos o medidas de la política económica. Por ejemplo, las restricciones a las importaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los principios positivos y normativos, nos estamos basando en las principales divisiones de la economía. Y las principales divisiones de la economía son tres, ¿verdad, compañeros? Economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Sin embargo, nos damos cuenta que los principios positivos están basados en la economía descriptiva y la teoría económica de las principales divisiones de la economía. Sin embargo, los principios normativos van amarrados a las políticas económicas, ¿verdad? Que es ahí donde nos dan las normas, las leyes y todo este tipo de situaciones para que nosotros las apliquemos, ¿verdad? Y aquí, prácticamente, aquí en los principios normativos, ¿verdad? Es donde nos dicen cómo debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Y como decía por el ejemplo, restricciones a las importaciones, que recuérdense que también ahí hay leyes que dicen cuánto, cómo, dónde, por qué puede salir, qué puede entrar, ¿verdad? Entonces, esos principios normativos van amarrados a la política económica. Ahora bien, ya para finalizar la clase, pues necesito básicamente leerles la estructura general de las ciencias económicas. Y las ciencias económicas se divide en dos, como ya habíamos hablado, ¿verdad, compañeros? Primero, permítanme un momentito. Primero vamos a hablar de los principios positivos y los principios normativos. Entre los principios positivos dijimos que se encuentra la teoría descriptiva y la teoría económica. Pero la teoría descriptiva dijimos que es aquella que observa, recopila y transcribe la realidad objetiva, los hechos o los fenómenos que corresponden a la ciencia económica. O sea, esto se refiere a investigación pura. Sin embargo, la teoría económica es aquella que analiza e interpreta los fenómenos de la realidad objetiva. Miren, sintetiza los nuevos conocimientos que dan cuerpo a la ciencia económica a través de los principios, leyes, etc. Prácticamente aquí es teoría. Pero también se divide en microeconomía y macroeconomía. Y la microeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico de los entes económicos. Y para ello se comprueba a través de la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción y la teoría de la distribución. Mientras que la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico de las magnitudes globales, el crecimiento y el desarrollo de un país. Pero para ello también se puede comprobar a través de la teoría de los grandes agregados, la teoría general del equilibrio y el crecimiento, la teoría del desarrollo, la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas y la teoría de las relaciones internacionales.
Todo esto nos sirve para compararnos con otros países a nivel económico y de ahí nos dan el lugar que le corresponde a la economía de cada país. Ahora, en los principios normativos, hablamos de la política económica. Y es aquella que aplica a la realidad, miren muchachos, los conocimientos científicos de la teoría económica, pretendiendo modificar u orientar esa realidad en un sentido predeterminado. Básicamente, aquí es donde está la estructura general de la ciencia económica. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Ni una. ¿Estamos claros con el tema del día de hoy, mis muchachos? Sí. ¿Estamos bien hasta el día de hoy? Sí. Bueno, muy bien. Ustedes saben que cualquier duda, cualquier comentario, por favor me la pueden hacer llegar a través del chat, ¿verdad, muchachos? Por la comunicación que tenemos. Aparte de eso, también hablando de lo del chat, me gustaría que cuando yo les envíe algún mensajito, que por favor me lo den de recibido, ¿verdad? Porque a veces pienso que nadie lo ha leído. Porque a veces yo les envío información ahí, pero no me han respondido. Entonces, si me hacen favor, pues, de tomar un tiempecito y de responderme, yo se los voy a agradecer mucho, ¿verdad? Entonces, por mi parte, yo creo que llegamos hasta aquí de la clase del día de hoy. Recuérdense que les queda tarea, ¿verdad, muchachos? Que es de investigación. Y así como lo hicimos el comentario de la tarea del domingo anterior, pues el próximo domingo también volvemos a tocar el tema. Entonces, por mi parte, muy agradecida con ustedes por el tiempo y por el espacio que me han dedicado. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo y que tengan un feliz inicio de semana. Que Dios me los bendiga y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Que tengan feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, igualmente. Gracias, Rick. Feliz noche. Feliz tarde. ¿Quién me hablaba? Disculpe. Ya se fue. Sí, solo licenciada, disculpe, la Sí, guía la va a subir normal así como la semana pasada, la guía de la tarea. Sí, siempre la subo. Ah, ok. Gracias, licenciada. No Que tenga tenga feliz pena. tarde. Igualmente, hasta luego, Maybelline.